¿La hipersexualidad es lo mismo que la adicción al sexo? Sí, y se ubican en las disfunciones sexuales, exactamente las que no son debidas a sustancias ni afecciones fisiológicas y en otras disfunciones sexuales, que está dado con el nombre de deseo sexual excesivo en el CIE-10, con la ninfomanía y la satiriasis. Las disfunciones sexuales es la incapacidad para tener relaciones sexuales deseadas, que son causa de la falta de interés, imposibilidad de sentir placer, las anorgasmias o las disfunciones eréctiles o respuestas fisiológicas inadecuadas en el momento de las relaciones. Y para eso hay que tener en cuenta la definición de la sexualidad, que es un aspecto que abarca muchas cosas, como por ejemplo el sexo, la identidad, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la reproducción, en fin, muchas cosas. El sexo es la característica biológica, la caracterización biológica que va a definir o separar al varón y la mujer. Y la salud sexual es el estado de bienestar físico, mental y social relacionado a la sexualidad que va a posibilitar las experiencias sexuales placenteras y seguras. Y si quieres leer los derechos sexuales, aquí te lo dejo, que son algunos nada más, ¿no? Y para tener en cuenta o para estudiar las disfunciones sexuales hay que tener en cuenta las enfermedades neurológicas y enfermedades endocrinológicas, como también algunos factores de riesgo cardiovasculares. Y también hay que tener en cuenta las cuatro dimensiones, como por ejemplo la primaria, que es cuando el problema sexual se da desde la primera vez que la persona tiene relaciones sexuales, y la secundaria, que es cuando desde un momento determinado se tiene esos problemas para tener relaciones sexuales. O puede ser orgánico-funcional. Orgánica es cuando la causa es conocida, y funcional cuando los síntomas son muy confusos y no se tiene muy claro su origen. La situacional o generalizado se refiere cuando se da ese problema en todos los aspectos o solamente en determinadas circunstancias. Y la parcial y total si es que abarca, si es que la afectación es completa o solamente un grado determinado. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es la definición de la hipersexualidad. Esta puede ser un patrón de fantasías y de impulsos intensos y repetitivos que dan origen al comportamiento. Las fantasías es la facultad del pensamiento de los seres humanos de idear situaciones mm, que son muy queridas por nosotros, ¿no? Situaciones ficticias. Y los impulsos es lo que está regido por las emociones. Estas van a ser tan intensas, tan fuertes, tan potentes y tan constantes que van a regir nuestra forma de actuar. La hipersexualidad se va a dividir en dos, tanto para mujer como para varones. En las mujeres se le llama ninfomanía, yo sé que ya sabías eso, pero lo que muchos no saben es que en los varones se le dice satiriasis, no ninfoman, por si acaso. Los dos se van a caracterizar por tener una libido activa, que es la potencia sexual, y la obsesión al sexo. La característica de esta enfermedad son los cambios constantes en el estado de ánimo, que está regido por las emociones constantes, el pensamiento, que son las ideas y representaciones de la realidad, y la conducta, que es la respuesta a ciertos estímulos. Antes de entrar con los síntomas de la hipersexualidad, quiero aclarar que ni las fantasías ni las conductas van a ser perjudiciales. Obviamente no, ni la fantasía ni las conductas sexuales van a ser perjudiciales siempre y cuando se respete el deseo, la libertad y la integridad de la persona. Cuando hablo de deseo, hablo de que la persona con la que se va a tener la relación también está dispuesta a participar en esa acción, que lo haga por voluntad propia. Cuando me refiero a tener libertad, es que según y de acuerdo a los valores, criterios, razón y voluntad, lo que hemos estado hablando ahorita, de la persona, se haga esa actividad y que respete su integridad. Integridad significa estar intacto, o sea, de que no sufra daño alguno al realizar esa actividad. Siempre y cuando se respete esas tres pautas,
ni una idea ni una acción sexual va a ser perjudicial. Ahora vamos con los síntomas de la hipersexualidad. Esto van a ser fantasías o recuerdos sexuales perseverantes, constantes. La fantasía es la facultad de invento de situaciones imaginarias, como habíamos dicho, y los recuerdos es la evocación de sucesos del pasado. Lo importante o lo interesante de esto es que comparte algunos síntomas con las adicciones, como por ejemplo el síndrome de abstinencia, que es cuando se suspende o se reduce el consumo de sustancias, y eso crea una serie de malestares en el individuo que lo vuelve ansioso, lo vuelve depresivo o puede tener trastorno de sueño. En este caso, la sustancia va a ser la actividad sexual. Otro aspecto que comparte con las adicciones es la tolerancia, que es cuando una persona siente el mismo grado de placer ante una sustancia y por ende va subiendo el consumo o su uso en esa sustancia, pero al final de cuentas va a sentir el mismo grado de placer. Si en un principio se fumaba un cigarrillo, posteriormente va a estar fumando 3 cigarrillos y le va a dar la misma sensación de satisfacción que cuando fumaba un solo cigarrillo. Por eso que la tolerancia se debe al aumento progresivo de la dosis para conseguir los mismos efectos. Obviamente aquí no vamos a hablar de dosis, sino vamos a hablar de actividad sexual. Los cambios de estado del humor también van a ser severos, como habíamos mencionado, porque los cambios del humor van a estar relacionados a las relaciones sexuales, ¿no? Y generalmente va a durar o va a estar más presente el estado depresivo, la distimia, cuando no tienen sus relaciones o sus actividades sexuales. Y en caso las tengan, van a sentir una sensación de bienestar. Ojo, estoy hablando de bienestar y no de placer, porque muchas veces las personas piensan que entonces si al tener sexo se siente placer, ¿no? Se entra en un estado de placer, esas personas que tienen sexo constantemente o que son hipersexuales y tienen sexo constantemente van a estar en estado de placer constantemente. Pues no. Las personas hipersexuales que tienen sexo constantemente no necesariamente o no tienen no están sintiendo placer a lo largo del tiempo, sino un estado de bienestar que surge después del estado de tensión que van a sentir. Me explico, o sea, yo ponía el plato de comida, por ejemplo, si a ti te gusta el ceviche pollo, ¿no? Es tu plato favorito y lo comes un día te va a gustar, pero si lo comes toda una semana, por más que sea tu plato de comida favorito, no te va a gustar. Lo mismo es con las relaciones sexuales, incluso más que el hostigamiento de la actividad, va a ser una necesidad. Y si estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de que lo vas a hacer a costa de todo. Y si estamos hablando de las relaciones sexuales, no necesariamente lo vas a realizar con la persona que te gusta, sino con cualquier persona que se te cruce por el camino. Es por eso que no necesariamente genera placer a la persona hipersexual, sino un estado de bienestar. Acá lo dice, aparte de estar enojado, van a estar en un estado de tensión por no participar en las actividades sexuales, lo cual no le permite disfrutar del sexo plenamente. Y como les había dicho, esta es como una adicción que la persona se lanza hacia la actividad para poder calmar su saciedad de sexo. Esto implica que se meta con gente que no le gusta, lo que habíamos dicho, que recurra a prácticas sexuales extremas, aquí se imagina cuántas, y encuentros homosexuales o heterosexuales, depende del individuo, ¿no? Si le gustan los hombres o las mujeres únicamente, por la necesidad se va a ir a probar otros aspectos, otros ámbitos, ¿no? Todo porque se siente esa necesidad, esa urgencia de tener relaciones sexuales.
Luego de que tenga esas relaciones sexuales con personas que no le gustan, que practique esas relaciones sexuales riesgosas, va a sentir culpa porque se va a dar cuenta. Es como le dije, con las adicciones a otra sustancia. Uno está desesperado tomando alcohol, al día siguiente se levanta y se da cuenta de lo que ha hecho y siente culpa, siente impotencia por no poder dejar ese vicio que, pese al malestar que le trae, sigue con esas actividades. Y como es una actividad que requiere de todo el cuerpo, va a presentar agotamiento físico como la fatiga, mareos, sueños, debilidad corporal y cansancio permanente. Como ya les dije, estamos hablando de una necesidad imperiosa del sujeto para tener contacto sexual, lo que va a hacer que sus actividades los rija a cualquier acto sexual o actividad sexual, mejor dicho, ¿no? Como por ejemplo, lo que hacen la mayoría de las personas, entrar a páginas pornográficas, mandar mensajes de flirteo o acoso sexual, o por ejemplo, o utilizar el onanismo, las fantasías sexuales para satisfacer. Lo malo de las actividades autoeróticas o de meterse en la red, de navegar en la red, las personas o tienen ese peligro de quedar aisladas de la sociedad, no se quedan encerradas todo el día en sus cuartos. A diferencia de las personas que van en busca de conocer a otras personas o reunirse con sus amigos, pero todo con un fin sexual, donde haya besos, caricias, abrazos. Y bueno, acá hay en juego muchas situaciones, como por ejemplo una de ellas la imagen de la persona. Las conductas obviamente van a ser descontroladas porque acuérdense que no solamente eran fantasías, sino también impulsos sexuales. Como por ejemplo, donde se generan burlas, chistes, insinuaciones sexuales, piropos subidos de tonos, comentarios, preguntas acerca de la ropa, la anatomía, las apariencias. Puede ser que presuma su vida sexual, puede ser que presuma la vida sexual de otras, que genere mentiras, rumores, señales obscenas, contactos físicos no deseados, en fin de cosas, ¿no? Puede ser denunciado por acoso sexual. Puede que abandone progresivamente el placer o las diversiones que antes con lo que solía distraerse. Estamos hablando en sí de una discapacidad de la vida diaria de la persona, en donde va a estar en juego, ¿no?, muchas cosas, como por ejemplo, ya le dije, puede ser denunciado por acoso sexual, acoso laboral, puede tener problemas de infidelidad con la pareja, obviamente, puede tener problemas para satisfacer a su pareja, una porque el aparato puede ser que ya no le funcione, otra porque, como le digo, solo quiere satisfacer su impulso sexual y no se preocupa por la otra persona, puede tener enfermedades, va a tener problemas con su círculo social, puede que, bueno, va a tener despilfarro financiero por pagar por sexo, por juguete, por salidas costosas nocturnas o por cumplir con otros vicios que van acompañados, como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo u otras drogas. Ahora, una pregunta interesante que no sé si todos se lo hagan, pero yo sí me lo hago, que es: ¿pueden los hipersexuales agredir a otras personas por sexo? Y la respuesta es que no van a agredir, pero sí pueden abusar. ¿Y cuál es la diferencia entre agredir o abusar? Cuando hablamos de abuso, estamos hablando de un exceso de confianza, de un aprovechamiento de oportunidad. ¿Acaso a ti no te han dicho, oye, no abuses de la confianza? Bueno, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de comportamientos sexuales que se infligen sin violencia ni intimidad. Esto se va a personas incapacitadas, como por ejemplo retrasados mentales, niños, personas de mayor edad que muy raras veces se dan, personas que no son conscientes de que lo que están haciendo está mal, ¿no? De que no se debería de que no se deberían de hacer esas actividades sexuales con ellas. Esos son abusos sexuales, ¿no?, cuando se pasa de límite en lo permitido por esa sociedad.
esto es abuso sexual. Y agresión sexual es cuando es lo mismo, pero agregándole la implicación de violencia, de intimidación, sometiendo a la persona o amenazándola. Esa es la diferencia entre abuso y agresión. Ahora vamos con las causas. Espérense un momento, creo que este video se está haciendo muy largo, así que lo voy a dividir en dos partes. En la segunda parte de la hipersexualidad voy a hablar sobre las causas y un poco más, así que si quieren seguir viendo, busquen en mi canal o va a aparecer por ahí una opción. Nos vemos.